Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1. Estamos con el tema del teorema de Ptolomeo. Las sesiones anteriores estudiamos los conceptos de semejanza con respecto a una línea recta, es decir, el concepto de simetría de reflexión, y al juntar este concepto con el concepto de rectas paralelas, introdujimos el concepto de rectas antiparalelas. Lo que vamos a hacer en esta sesión es, continuando con la filosofía del tema anterior, en donde estudiamos qué sucedía cuando dos pares de rectas antiparalelas se cortan formando un cuadrilátero convexo. Estudiaremos qué sucede si ahora el cuadrilátero que se forma es un cuadrilátero cruzado. Esto nos llevará al estudio de los cuadriláteros cíclicos y a partir de aquí estudiaremos el teorema de Ptolomeo. Cuando consideramos un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son antiparalelos, pero el cuadrilátero que se forma no es un cuadrilátero convexo, sino es un cuadrilátero cruzado, como el que estamos mostrando en esta figura. Tenemos las rectas A, B y CD antiparalelas a las rectas AD y BC. En este caso lo que se afirma es que los ángulos opuestos son iguales. ¿En qué sentido hablamos de los ángulos opuestos? Estamos diciendo aquí que el ángulo CBA y el CDA van a ser ángulos iguales. Opuestos es porque están en el vértice B y en el vértice D. Y opuestos también son los ángulos DAB y DCB. Entonces aquí los que están marcados en rojo con las letras delta y beta afirmamos que son iguales, y aquí los ángulos que están en color magenta denominados alfa y gamma también afirmamos que son iguales. Muy bien, entonces nuestra hipótesis es que tenemos un cuadrilátero cruzado ABCD donde el par de rectas ABDC es antiparalelo al par de rectas BCDA. Lo que se afirma es que el ángulo BAD coincide con el ángulo BCD y el ángulo CBA coincide con el ángulo CDA. Entonces, los ángulos en los vértices opuestos, siguiendo este orden de los vértices, es lo que afirmamos que son iguales. Bueno, entonces, supongamos que el par de rectas AB, CD es antiparalelo al par de rectas DA y BC, como se muestra en esta figura. Y vamos a suponer que en el plano euclidiano las rectas AD y CB, me da lo mismo el orden en que las leo, estoy pidiendo que como rectas se corten en un punto que llamamos el punto O. En el vértice O se está formando el ángulo COA y vamos a tomar la bisectriz, la recta bisectriz de este ángulo, que marcamos en color rojo y la denotamos con la letra L. Muy bien, a continuación vamos a considerar en dónde corta esta recta L al otro par de lados del cuadrilátero ABCD. Es decir, vamos a ver dónde la recta L corta la recta B y dónde la recta L corta la recta CD. Entonces a estos puntos los llamamos respectivamente P y Q. Pero como vimos anteriormente de la proposición 2.1, el triángulo que aquí se está formando al considerar la bisectriz sobre estos dos lados serán iguales, porque este triángulo que se está formando aquí, entre este punto que no le pusimos nombre, el P y el Q, se nos está formando un triángulo isósceles. Entonces, estos dos ángulos son iguales. Entonces, el ángulo QPA y el DQP son
iguales. Pero, ¿qué sabemos? Forman, bueno, la terna OPQ, estos tres puntos son puntos que viven en una misma línea recta, los tres viven en L, inciden en la recta L, y de igual manera los puntos C, Q y D inciden en la recta CD. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente podemos decir ahora que el ángulo APO coincide con el ángulo OQC, porque serían los suplementarios de estos ángulos anteriores, respectivamente con respecto a la recta L y con respecto a la recta CD. Entonces, este ángulo que marcamos aquí en un tono de verde coincide con este otro que está marcado también en un tono de verde. Bueno, pero por ser L la bisectriz del ángulo COA, esta recta divide en dos ángulos iguales al ángulo COA. En particular, el ángulo BOP coincide con el ángulo POD, que tenemos aquí marcado en color rojo y aquí también marcado en color rojo. Bueno, en particular vamos a tener este ángulo y este ángulo coinciden con este ángulo y este otro ángulo. En particular, si consideramos ahora el triángulo OPA y el triángulo OCQ como la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a dos rectos en la geometría euclidiana y tenemos dos ángulos en común, necesariamente el tercer ángulo, que sería el OAP, coincidirá con el ángulo QCO. Entonces, pues aquí estamos diciendo el ángulo PAO coincide con el ángulo OCQ. Debí haber puesto QCO para estar respetando también la orientación. Como solo estoy hablando de semejanza, no me interesa en qué orden leo el ángulo. Pero si dos triángulos tienen sus tres ángulos interiores respectivamente iguales, pues los triángulos son semejantes. Muy bien, entonces ya coincidimos que coincidan el ángulo en el vértice A con el ángulo en el vértice C para el cuadrilátero cruzado ABCD. Y bueno, de manera similar, si ahora consideramos R como el punto en donde concurren las rectas AB y CD, es decir, donde se cortan, pues tenemos que los triángulos RBC y RAD tienen iguales los ángulos en el vértice R por ser opuestos por el vértice. En el vértice A y en el vértice C coinciden según lo que demostramos en la primera parte. Y por ende los triángulos son semejantes y el ángulo BCBR coincide con el ángulo RDA, con lo cual concluimos esta demostración. ¿Tendrá esto algo de especial? Bueno, sucede que no todo cuadrilátero tiene esta propiedad. Es decir, si tomamos un cuadrilátero arbitrario y nos preguntamos, oye, si el cuadrilátero es convexo, sus ángulos opuestos son suplementarios, la respuesta es no. Si un cuadrilátero es cruzado, oye, sus ángulos en los vértices opuestos serán iguales, y la respuesta nuevamente es no. Y entonces la pregunta es, ¿qué tienen de especial estos cuadriláteros? Y vamos a discutir a continuación esto. Bueno, pues la propiedad que satisfacen es una propiedad muy especial, y es que todos los vértices viven en una circunferencia. Eso nos lleva al siguiente concepto.
Si un conjunto de puntos están todos en la misma circunferencia, se dice que estos puntos son concíclicos. Entonces, por ejemplo, consideremos la circunferencia con centro en O y que pasa por el vértice A. Y sobre esta circunferencia consideremos otros puntos B, C, D, E, F, G. Pueden dar más, menos, tomen cualquier familia de puntos. Todos ellos están en la misma circunferencia, todos ellos son concíclicos. Un cuadrilátero cuyos vértices son concíclicos se denomina cuadrilátero cíclico. Es decir, un cuadrilátero es un cuadrilátero cíclico si sus vértices viven en la misma circunferencia. Y esto desde luego que es especial porque ya sabemos que 3 puntos arbitrarios determinan una única circunferencia. Eso ya se demuestra en el curso de fundamentos de geometría, que por 3 puntos no colineales pasa una única circunferencia. Pero para que un cuarto punto viva en esa circunferencia se requieren condiciones especiales. Entonces vamos a estudiar en esta parte un poquito de esas condiciones especiales. Entonces, por ejemplo, consideremos una circunferencia y 4 puntos fijos en ella, A, B, C y D. ¿Cuántos cuadriláteros cíclicos orientados distintos podemos formar? Es decir, cuando hablamos de orientados significa que sí me interesa el orden en que los recorro. Bueno, entonces vamos a tomar los puntos A, B, C y D. Y la primera forma es recorrerlos en orden, como está aquí. Del vértice A vamos al B, del B al C, del C al D y del D al A. Los recorremos en orden. Entonces tenemos el cuadrilátero cíclico A, B, C, D. Pero podemos ir al principio de A a B. Posteriormente, pues no queremos ir al punto C, podemos pasarnos al punto D. Y después de D, vamos a C y concluimos, cerramos en A. Tenemos aquí un cuadrilátero cruzado, el A, B, D, C. Pero también pudimos no haber iniciado de A en B, pudimos haber iniciado de A a C, luego pasar de aquí a B y terminar en D. O pudimos iniciar de A hacia C, después ir hacia D y en B antes de regresar al punto A. O también pudimos iniciar en A, seguir hacia D, después a B, a C y terminar en A. O simplemente pudimos haber iniciado en A, luego en D, luego en C y luego en B. Fíjense ustedes que si hacemos caso omiso del sentido en que recorremos los vértices, pues como cuadrilátero no orientado, este primero y este último son iguales. Nada más estamos recorriendo los vértices en sentido opuesto. El segundo y el cuarto también son iguales, pero de nuevo estamos recorriendo los vértices en otro sentido. Y el tercero y el quinto también son iguales como conjuntos de puntos, como cuadriláteros, pero como cuadriláteros orientados no son lo mismo. ¿Ok? Entonces son 6 cuadriláteros cíclicos orientados distintos, pero solamente 3 cuadriláteros cíclicos distintos, sin contar orientación. Si un cuadrilátero es cíclico, entonces el ángulo formado entre un lado y una diagonal es igual al ángulo formado entre el lado opuesto y la otra diagonal. Ah, caray, un ángulo y una diagonal, el ángulo opuesto y la otra diagonal. Bueno, entonces ya vimos que hay 2 tipos de cuadriláteros cíclicos, los que son cruzados y los que no son cruzados, o sea, los convexos. Y entonces esto nos hace pensar que de efecto debemos dividir nuestra demostración en 2 casos. ¿Sí? Entonces el caso en que es cruzado y el caso en que no es cruzado. Entonces supongamos que ABCD es un cuadrilátero cíclico convexo y que AC y BD son sus diagonales. Bueno,
como los ángulos que subtienden el mismo arco son iguales, que esto es consecuencia de los teoremas del libro 3 de Euclides, pues en particular el ángulo CBD y el ángulo CAD son iguales, ¿ok? Porque ambos están tendiendo el arco que va de C a D, ¿de acuerdo con esta figura? Y de la misma forma, pues se puede demostrar de manera sencilla que el arco AB está siendo subtendido por los ángulos ACB y ADB. ¿Pero qué nos está diciendo? Lo anterior, pues nos está diciendo que si consideramos los lados opuestos, BC y AD, con respecto a las diagonales AC y BD, están formando los ángulos iguales. El verde es igual al verde, el rojo con dos rayitas es igual al rojo con dos rayitas. Y de la misma forma, si ahora consideramos el lado CD con una de las diagonales, va a ser lo mismo que el ángulo que forma el lado opuesto con la otra diagonal. Es decir, si nos fijamos en el ángulo BDC, este subtiende el arco BC, pero también el ángulo BAC subtiende el ángulo BC, que aquí estamos marcando en color moradito. Entonces estos ángulos, por el mismo teorema, son iguales. Y entonces ya nada más nos faltaría ver el ángulo DCA, que subtiende el arco DA, pero ese mismo arco es subtendido por el ángulo DBA. Entonces, los ángulos que están subtendiendo son iguales, ya que están del mismo lado de la cuerda en todos y cada uno de los casos, y por ende coinciden. Entonces, en este caso, que fue el caso en que nuestro cuadrilátero fuera convexo, pues el resultado es consecuencia del teorema 21 del libro 3 de los elementos de Euclides y la definición de arco subtendido y ángulo subtendido, ¿sí? Ambos están del mismo lado de la cuerda. Entonces, por ejemplo, aquí el rojo, este arco rojo, que es el ACB, y el ADB, están subtendiendo el mismo arco, que es el AB. Desde luego, si ponemos el punto entre A y B, como estarían de lados opuestos, el punto de este otro lado estarían en lados opuestos de la cuerda. Entonces no podemos usar este teorema directamente, tenemos que ver qué usamos. Bueno, ahora supongamos que A, B, C, D es un cuadrilátero cíclico cruzado. Entonces, aquí, ¿quiénes van a ser las diagonales? Pues las diagonales van a ser las rectas AC y BD. Pero ahora que tenemos como ABCD era un cuadrilátero cíclico cruzado, pues sucede que el cuadrilátero ADBC es un cuadrilátero cíclico porque los puntos siguen siendo los mismos y viven en la misma circunferencia. Pero el cuadrilátero se volvió convexo. Y para el cuadrilátero convexo ADBC, sus diagonales son AB y CD. Entonces, como consecuencia de la primera parte, pues tenemos que los ángulos subtendidos por un lado y una diagonal, en este caso sería este rojo, coincide con el ángulo tendido por el lado opuesto y la otra diagonal. Entonces rojo coincide con rojo, magenta con magenta, violeta con violeta y verde con verde. Entonces este teorema fue fácil de demostrar, puesto que conocemos este resultado de Euclides de nuestro curso de Fundamentos de Geometría. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es, ¿será cierto y recíproco? Si en un cuadrilátero el ángulo formado entre un ángulo y una diagonal es igual al ángulo formado entre el lado opuesto y la otra diagonal, ¿nuestro cuadrilátero será cíclico? Es decir,
Aquí tenemos un cuadrilátero ABCD, yo dibujé el caso que fuera convexo, y estamos suponiendo que el ángulo CBD y el ángulo CAD coinciden. Lo que afirmamos es que A, B, C y D, estos 4 puntos, viven en la misma circunferencia. Bueno, ya sé que A, B y C podemos construir una circunferencia que pase exactamente por estos 3 puntos. Pero ¿por qué con esta condición podemos garantizar que el cuarto punto también vive en esta circunferencia? Bueno, nuevamente vamos a dividir el caso en que nuestro cuadrilátero es convexo y el caso en que el cuadrilátero es cruzado. Entonces supongamos primero que el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero convexo donde los ángulos CBD y CAD coinciden. Y consideremos la circunferencia que pasa por 3 de ellos. En este caso vamos a suponer que tenemos la circunferencia que pasa por los puntos D, A y C. Entonces, si nos fijamos en los puntos C y D, estos puntos C y D dividen a la circunferencia C en 2 arcos. Este arco de aquí que estoy señalando con la manita y el arco, que si lo leo en sentido contrario a las manecillas del reloj, si el arco que va de C a D, y el otro arco que es el que va de D al punto C, leyéndolo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y bueno, de estos 2 arcos, algunos de estos arcos contiene al punto A. Aplicando nuevamente el teorema 21 del libro 3 de Euclides, pues para cualquier punto que esté tomando del mismo lado de la cuerda CD que el punto A, el ángulo que se forma, que sería el CXD, coincide con el ángulo CAD. O si quieren DXC, coincide con el ángulo DAC. Me está dando en este momento lo mismo. Bueno, y entonces consideremos un punto B' que viva en el mismo semiplano que A con respecto a la cuerda CD o con respecto a la recta CD. Entonces aquí estamos poniendo B'. Entonces la recta infinita CD nos divide el plano euclidiano en 2 partes ajenas. ¿Ok? Esto es uno de los axiomas de separación que Euclides no menciona, pero que utiliza frecuentemente. Entonces aquí tenemos un punto B' que está en el mismo semiplano que el punto A con respecto a la recta infinita que determina la cuerda CD. Y vamos a suponer por un momento que el ángulo D, B', C coincide con el ángulo DAC. Vamos a ver que la única forma en que esto puede suceder es que B' esté en la circunferencia que comprenden los puntos A, C y D. No le va a quedar otro remedio. ¿Por qué? Porque si este punto B' no estuviera en el arco de circunferencia de C que contiene al punto A, pues podemos suponer que está dentro o fuera de la circunferencia, pero no va a vivir en la circunferencia. Si está fuera, como en mi figura, pues cuando trazamos la recta de D a B', este segmento va a cortar en un punto B' al arco a la circunferencia. Y si estuviera dentro, al prolongarlo en un momento dado, va a cortar también a la circunferencia. Entonces llamemos B' al punto donde la recta indefinida de B' corta al arco de circunferencia C subíndice A, que va del punto D al punto C en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que el ángulo B', C coincide con el ángulo D,
DB'C y coincide con el ángulo DAC. ¿Por qué? Porque por hipótesis DB'C coincide con el ángulo DAC. Por otra parte, como B' está del mismo lado que el punto A con respecto a la recta CD, pues el ángulo de B'C también coincide con el ángulo de AC, más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, es decir, el ángulo de B'C coincide con el ángulo de B'C. Oye, pero entonces tenemos dos líneas rectas, a saber, la CB' y la CB', que están cortadas por una transversal, la recta de B', y que forman ángulos correspondientes y del mismo lado iguales. Entonces B'C y B'C resultan ser rectas paralelas. Oye, rectas paralelas que se intersecan en el punto C, no es posible. Entonces no es posible que el punto B' viva fuera del arco CA, porque eso nos llevaría a una contradicción en la teoría de paralelas. Entonces necesariamente este punto B' y este punto B'B' no les queda otro remedio que ser iguales, ser el mismo. Es decir, el punto B' vive en el arco C subíndice A. Qué bonito. Pero si B' vive en el arco CA, significa que C, D, B' y A tienen la propiedad de que son un conjunto concíclico. Oye, pero B' fue cualquier punto en el arco C subíndice A que cumplía la condición que el ángulo de B'C coincidía con el ángulo de AC, y por hipótesis DBC cumple esa condición. Entonces forzosamente el punto B debe vivir en el arco de circunferencia C subíndice A. Ay, qué buena onda. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Sí? Y eso es porque nuestro cuadrilátero ABCD es convexo, entonces B no puede estar del lado opuesto, tiene que estar necesariamente del mismo lado. Pero entonces ya concluimos de aquí que el punto B necesariamente vive en el arco CA y por ende en la circunferencia C, es decir, los puntos A, B, C y D son concíclicos. El cuadrilátero ABCD es cíclico. Y bueno, si el cuadrilátero fuera cruzado y cumpliera esta condición, pues lo hacemos como hace rato, tomamos sus diagonales, tenemos un cuadrilátero convexo y le aplicamos el primer caso. Entonces, si A, B, C, D, sin perder generalidad, pues vamos a suponer que A, D, B, C es un cuadrilátero convexo, y ahora los ángulos que resultan ser iguales son el ángulo C, A, B y el A, B, D, porque son los formados por un lado y una diagonal y el lado opuesto y la otra diagonal. Entonces, si le aplicamos la primera parte a este teorema, de este teorema a este cuadrilátero ADBC, el cuadrilátero ADBC es un cuadrilátero cíclico, es decir, A, B, C y D viven exactamente en la misma circunferencia C, pero si ellos viven en la misma circunferencia C, pues como son los mismos vértices del cuadrilátero ABCD, significa que el cuadrilátero ABCD, que es cruzado, también es cíclico. Con lo cual terminamos este teorema. Oye, entonces estos teoremas se parecen a los que ya teníamos para rectas antiparalelas. ¿Tendrá esto que ver con que los pares de rectas opuestas o las sean antiparalelas con respecto a los otros pares o con respecto a las diagonales?
o cómo se relaciona esto que estamos diciendo de cuadriláteros cíclicos y estos ángulos con la teoría de rectas antiparalelas. Bueno, ese va a ser nuestro siguiente tema. Hasta luego.